para seguir actualizando conocimientos y de esta manera seguir desarrollando nuevas habilidades y competencias. Este es un espacio que se da gracias a la Universidad Simón Bolívar. Nosotros somos el Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar y desde el área de sostenibilidad empresarial hemos diseñado este espacio para estar cerca de ustedes, cerca de la generación del conocimiento. Las empresas nos solicitan formaciones de acuerdo a lo que consideran que hay que potencializar a sus empleados y nosotros conseguimos los expertos. El día de hoy vamos a hablar sobre el revisor fiscal y su responsabilidad frente a los delitos económicos y financieros. Nos acompaña el contador público René Mauricio Castro Vaca, quien cuenta con especialización en impuestos y en gerencia financiera y contabilidad, así como en revisión fiscal, control de gestión, maestría en contabilidad y auditoría de gestión. Tiene certificaciones internacionales, compliance, y bueno, me quedo cortísima en toda la hoja de vida que tiene el doctor René Mauricio Castro. Les agradecemos a todos por su asistencia. Muchísimas gracias doctor René, por habernos aceptado la invitación a este espacio. Vamos a aprovechar estos 40 minutos de formación que hacemos todos los miércoles a las 11 a.m. por este espacio, lo hacemos por Zoom. Igualmente, publicamos en nuestras redes sociales los temas que vamos a estar trabajando semanalmente para que ustedes tengan tiempo de conectarse y actualizar la información. Con relación a cómo vamos a manejar la dinámica, primero voy a contarles qué es sostenibilidad empresarial. Sostenibilidad empresarial es el área del Centro de Educación Continuada que trabaja de la mano con las empresas en el desarrollo de experiencias de formación a la medida. Trabajamos lo que son las escuelas de formación a la medida, es decir, desarrollamos todo el plan de formación para el equipo humano, trabajamos actualizaciones específicas, donde tenemos una oferta abierta, ustedes pueden ingresar a una oferta abierta o la desarrollamos directamente para la empresa. Tenemos bootcamp, tenemos proyectos educativos 4.0, manejamos lo que son acompañamientos en las asesorías, las convocatorias, nos acompañamos para poder ayudarnos en la formulación. Tenemos los eventos empresariales, las certificaciones y el programa de entrenamiento directivo, donde formamos al grupo de líderes o de las personas que tienen que tomar las decisiones más complejas en las organizaciones, les tenemos un programa de entrenamiento dirigido para ellos. Esto es lo que hacemos en sostenibilidad empresarial y nuestro modelo de trabajo está en identificar las necesidades y lo hacemos de la mano con el equipo de trabajo de la empresa para que realmente sea una experiencia de formación cumpliendo con los objetivos estratégicos. Diseñamos la propuesta, hacemos la presentación, hacemos una aprobación conjunta, la implementamos y lo más importante es que le hacemos el seguimiento y evaluación para que realmente se cumplan los objetivos. Tenemos nuestra modalidad, la idea la podemos hacer en las instalaciones de la universidad o la hacemos directamente en la empresa. Y en este momento, ya lo veníamos adelantando antes, tenemos la parte presencial, semipresencial y la virtual. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra al doctor René Castro, que nos acompaña el día de hoy, y con unas recomendaciones, ya después de estos 6 meses de aislamiento, ya hemos cogido muchísima experiencia en manejar este tipo de conferencias en el Instagram como asistentes, y por ende los micrófonos van a estar en silencio. Les agradecemos que no activen los micrófonos, las cámaras también les agradecemos que las mantengan apagadas, y la sesión de preguntas va a ser al final de la conferencia. Vamos a tener un espacio de preguntas, que la idea es que la hagan en el Instagram, que se puedan ir a la publicación donde los invitamos y pueden hacer las preguntas. Aquí en este chat también pueden hacer preguntas y nos alternamos las preguntas que hacen aquí y las preguntas que hacen en el chat. Porque los invitamos a que conozcan acá y que hagan las preguntas en el Instagram para que nos sigan y conozcan y estén enterados de todas las actividades que hacemos semanalmente y de toda la oferta que hacemos de los cursos gratuitos, con costo, convocatorias y demás información. Entonces los invitamos a que conozcan nuestro Instagram y nos sigan y estén informados. Bueno, acá ya le doy la palabra al doctor René. Esperamos que podamos aprovechar este tiempo de formación y desde el Centro de Educación Continuada de la Universidad de Simón Bolívar le damos una cordial bienvenida a todos los asistentes. Muchísimas gracias, doctor René, por este espacio.
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación de la Universidad Simón Bolívar. Gracias al programa de sostenibilidad empresarial. Creo que es una iniciativa muy importante en estos momentos para ayudarle a todos los empresarios y consideramos que todos los empresarios, a raíz de esta capacitación y lo que nos está sucediendo con el tema de la pandemia, pues nosotros tendríamos que aprovecharla. Sin más preámbulos y siendo las 11:08, vamos a comenzar estos 40 minutos. Tengo una presentación, voy a tratar de ajustarme exactamente a este tiempo para al final poder dejar un espacio para preguntas. Es bastante material, voy a ir un poco rápido tratando de contarles a ustedes de qué se trata este tema. Como ustedes se dan cuenta, en el título que están viendo, responsabilidad del auditor, entonces pensarán que entraron a un webinario que no era el que ustedes habían inicialmente inscrito, porque allá lo decíamos como responsabilidad del revisor fiscal. Digamos que también sabemos que nos están acompañando personas de otros países, entonces yo quise abrir este tema del auditor, que incluye para el caso colombiano el revisor fiscal, en otros países el auditor externo, y también incluye al auditor interno, y ya voy a explicarlo más adelante por qué. Entonces, un poco lo que les propongo es, vamos a hablar un poco de contexto, de noticias, de tema de delitos económicos y financieros, una normativa sobre delitos económicos y financieros que va a ser muy importante y que me gustaría que la tuvieran muy en cuenta. Responsabilidad del auditor en el lavado de activos, fraude, estados financieros, algo acerca del análisis de los estados financieros y terminamos con escepticismo profesional y algunas conclusiones. Sin más preámbulo, quisiera recomendarlos, como lo hacemos con mi socio Juan Pablo Rodríguez, que ya se presentó aquí en este espacio. Les presentamos y queremos invitarlos a alguna literatura que ustedes deberían empezar a trabajar, como este libro de auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos, que lo publicamos hace muchos años con mi socio que desafortunadamente murió, Miguel Antonio Cano, también el Tratado de Auditoría Forense de nuestro amigo de Argentina, Raúl Sacani, para el cual mi socio y otros consultores de nuestra firma ayudaron en un capítulo. El tema de auditoría forense en esa revista de contabilidad y auditoría, un documento del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre la profesión contable, un documento muy importante que ustedes ya deberían empezar a revisar, el papel de la revisoría fiscal en la lucha contra el soborno transnacional y el lavado de activos y financiación del terrorismo. Un documento de mi amigo Rodrigo Estupiñán, donde escribimos unos artículos sobre capítulos completos sobre manipulación contable y auditoría forense. Algún libro que escribimos sobre escándalos, fraudes contables y corporativos, administración de riesgos, y un documento de mi amigo y colega de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, delitos de falsedad en estados financieros, que es algo que todos deberíamos empezar a mirar. Si no les gusta leer, también les tenemos las películas, podrían ver El Contador, habla sobre todo el tema de auditoría forense. Si quieren ver los nexos entre lavado de dinero y corrupción, pueden ir a Netflix y pueden ver El Mecanismo, una serie muy importante inspirada en la operación Lavallato y todo lo que significó el tema de Petrobras. Si quieren saber de tipologías, esta que va por la tercera temporada de Netflix, OSAR, y un poco vamos a ver el contexto. Cada vez que se presentan fraudes, yo creo que pues todos nos asustamos cuando leemos las grandes noticias. Lo que no hemos aprendido a trabajar es empezar a revisar, ustedes y yo el primero, qué significan esas estadísticas que nos presentan. Entonces les presento este documento que se llama Reporte a las Naciones, que aparece todos los años. Este es nuevo, este es del 2020 y lo presenta la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado de los Estados Unidos, o lo que ustedes conocen como el Instituto de Auditores Forenses a nivel mundial.
está basado sobre 2.504 casos en 125 países, que incluye a Colombia y a muchos países de Latinoamérica, que ocasionaron una pérdida de 3.6 billones de dólares en pérdidas para las compañías por el tema de fraude. Entonces, yo lo que les quiero llamar la atención ahí es, cada vez que veamos estas cifras o estos informes, estos reportes, no nos quedemos únicamente con los titulares que presentan los periódicos o las publicaciones especializadas. Deberíamos ir al documento original y empezar a revisar qué. Vamos a revisar tipologías, porque todas estas encuestas presentan cómo fue que se dieron estos 2.504 casos de fraude. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuánto se demoraron en la investigación? ¿Cómo fue descubierto? ¿Cuáles fueron las fallas de control interno? ¿Qué sugiere el estudio? Y ahí le vamos a sacar provecho. ¿Por qué? ¿Por qué digo que le vamos a sacar provecho? Porque nuevamente, luego de revisar eso, ir a revisar nuestros modelos, sistemas de administración de riesgo, de fraude, de corrupción, de soborno, del AFT, y verificar si de pronto, en nuestro caso, en nuestra compañía, no se pudiera estar presentando alguna de esas situaciones. Voy a ir muy rápidamente. Ahí les presento, adicionalmente, otra encuesta de PricewaterhouseCoopers sobre crimen y fraude económico global. También lo mismo, presenta una encuesta, presenta unos casos, presenta las tipologías, presenta cómo se dio. Este de KPMG, que es una encuesta mundial de fraude en el sector bancario. Esta encuesta de Deloitte sobre todo el tema de soborno y corrupción. Esta encuesta de Ernst & Young sobre integridad corporativa, y des en cuenta, en esta me quiero detener un momentico, que en el segundo, a pesar, esto es de mayo del 2020, y en mayo del 2020, 3 meses después o casi 2 meses y medio después de que empezó la pandemia, ya COVID-19 aparecía como uno de los riesgos más importantes para todas las compañías. Entonces, dése cuenta cómo nosotros tenemos que empezar a revisar esos detalles para que no se nos presenten esas situaciones. Si ustedes no lo consideran, entonces vamos a presentar, por ejemplo, unos casos, noticias de última hora, por ejemplo, en el caso colombiano, Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab, quien se dice que es una de las personas testaferro del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Y dése cuenta aquí cómo se empieza a investigar también al contador de una de sus empresas por supuestas operaciones financieras ficticias. Para nadie es un secreto, y esto es público, el caso de los Panama Papers y el caso de riesgo reputacional en el caso colombiano. Y como ustedes se dan cuenta ahí con información de la Fiscalía, ahí está el link de la Fiscalía, donde según la Fiscalía, por ejemplo, dice que al menos 14 sociedades colombianas habrían acudido al mismo método que fue utilizado en este caso particular, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales, que ya lo advertí, revisores fiscales en Colombia, auditor externo en otros países de Latinoamérica. A veces pensamos que el tema de corrupción, cuando hablamos de corrupción, siempre la gente voltea a mirar al sector público, y no necesariamente eso es cierto. Tenemos también corrupción privada, y hay uno de los casos principales de corrupción privada, simplemente para anotarlo. Este es uno de los casos principales de corrupción, de las mayores multas en el mundo, para el caso de Airbus. El caso de un banco sueco, también por deficiencias en combatir el lavado de dinero. El tema de una auditoría forense que descubrió que este banco procesó 36.700 millones de euros en transacciones con alto riesgo de blanqueo. Y ya que estamos hablando de blanqueo, así se llama blanqueo de dinero en algunos países, al lavado de dinero, lavado de activos, recuerden que en esta semana no hemos hecho sino escuchar lo que pasó con la filtración de los archivos de FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, que dará tema para que hagamos otra presentación. Entonces hablemos un poquito de delitos económicos y financieros. Y solo por el tiempo y por hacerlo más general para todos los países latinoamericanos, pues vamos a hablar de algunos que nos llevan a todos a pensar
en cuáles son esos delitos económicos y financieros que a nosotros, pueden haber muchísimos más, delitos contra la administración pública, delitos contra patrimonio económico, pero vamos en esta charla a dedicarnos a fraude, corrupción, soborno, LAFT, evasión fiscal. Y un poco, entonces, para eso tenemos que hablar sobre la normativa. Entonces, básicamente me voy a enfocar para el tema colombiano que dice el Código Penal, pero aquí quiero hacer la claridad. En todos los países hay una normativa en el Código Penal para estos delitos económicos y financieros. Entonces, la primera recomendación, tarea número 1 para los que me están escuchando, que deberían estar tomando nota, revisar en sus delitos, en su Código Penal de cada uno de los países, cuáles son esos delitos económicos y financieros a los cuales podría haberse abocado un contador público. Llámese auditor interno, auditor externo o en el caso colombiano, revisor fiscal. Para el caso colombiano, el Código Penal está en la Ley 599 del 2000 y hablamos del tema de la conducta punible, hablamos del dolo de la culpa. Y aquí quiero que llamemos la atención en todos los países. Nosotros hemos hecho esta misma presentación en muchos países y les hemos contado. ¿Por qué? Porque tenemos experiencia en este tema desde hace más de 25 años que estamos trabajando en este tema y les dijimos desde el principio que los financieros, en particular los contadores públicos, podíamos vernos involucrados en estos delitos económicos y financieros por acción o por omisión. Entonces, la recomendación, la tarea número 1, la tarea número 2 es revisar si usted cuando pasó por la universidad o si usted ya que es un profesional graduado, su gremio de contadores o de auditores no le ha dado un cursito, así sea de 1 hora, de derecho penal económico, porque usted se puede ver involucrado en esta misma situación. Y aquí quiero contar alguna historia muy rápidamente. Hace 20 años que escribimos ese libro de escándalos, fraudes contables y corporativos con mi socio desafortunadamente fallecido, Miguel Cano. Hicimos un trabajo muy bonito y nos metimos al Instituto Penitenciario en Colombia, que es el que está a cargo de las cárceles en nuestro país, y nos dejaron entrar a investigar cuántos contadores estaban dentro de la cárcel. Encontramos 37 contadores, de los cuales 35 no sabían por qué estaban adentro. Es decir, pecaron por omisión o por ignorancia de la ley. Y ya saben ustedes lo que dicen todos los países, que la ignorancia de la ley no es una excusa para que usted no cumpla con ella. En Colombia, a diferencia de otros países que sí está tipificado el delito de fraude contable, en Colombia no tenemos tipificado dentro de nuestra legislación penal el fraude contable. En Colombia, si llega a haber un fraude contable, nos van a demandar por falsedad en documento privado. Entonces ahí es importante que usted empiece a revisar en esos temas cuál es el involucramiento que usted tiene. En las últimas reformas tributarias que se ha hecho en Colombia, entonces hemos empezado a hablar del tema de evasión fiscal sin definirla muy claramente. Digamos que esta que aparece en el artículo 313 está dirigida únicamente a la explotación de un monopolio rentístico, como los juegos de suerte y azar. Entonces, digamos que esta evasión fiscal es para otro tema de rentas. Pero las últimas reformas fiscales incluyeron, por ejemplo, esta, que en muchos países la tenemos, la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes, sobre todo en esta época que estamos en temas de presentación de declaraciones de renta, que deberíamos tenerlo en cuenta. Digamos que venía casi como lo que consideramos en Colombia un mico, como escondido dentro del cuerpo de la reforma tributaria, lo mismo que que ya empezó a hablar de defraudación o evasión tributaria. Pero me llama la atención porque adicionalmente, y ese es uno de los problemas en todos nuestros países en Latinoamérica, que casi siempre los congresos o las asambleas de los diferentes países, cuando estudian un proyecto de ley, incluyen algunos asuntos que no tienen nada que ver con ese tema. Entonces, por ejemplo, en esta
en esta ley para Colombia, que se llama Ley para la Investigación y Judicialización de los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, apareció una, y la voy a leer, que modificó la legislación penal. Por eso ahí la gravedad del asunto. Y dice, el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos. Entonces, dése cuenta que no solamente está hablando de contadores y de abogados, sino está hablando de cualquier otra profesión que le preste, que ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 6 a 10 años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, del arte, del oficio, de la industria o del comercio por 20 años. Entonces, dése cuenta que están modificando el Código Penal y a veces ni siquiera nos damos por enterados. En nuestro Código de Comercio, que data del año 1971, que está en proyecto de reformarse, en el gobierno anterior se presentó el proyecto de ley 70, que fue retirado del Congreso por el gobierno para darle paso a otros proyectos más importantes que necesitaba sacar adelante. Es importante porque en este gobierno se dijo que se va a llevar nuevamente ese proyecto de ley que modificará el Código de Comercio y todo el tema que tiene que ver con la ley 222 del 95 que habla sobre el gobierno corporativo. Entonces, en Colombia, para las funciones del auditor externo, del revisor fiscal, pues ahí nos dicen cuáles son esas funciones que nosotros deberíamos tener y lo que un buen contador de debida diligencia que deberíamos hacer, que es lo que sugiero como tarea número 3, es que ustedes empiecen a revisar estos artículos para ver cuáles son sus responsabilidades. Entonces estamos hablando del 208, que el contenido de los informes, del 209, temas de medidas de control interno, la responsabilidad en el artículo 211, y aquí me parece grave la responsabilidad penal del revisor fiscal, porque tengan en cuenta que hoy el pequeño o accionista minoritario, cuando sucede un fraude, pues ya conoce el texto de la ley y entonces dice, yo voy a demandar no solo a la junta directiva, no solo a la administración, no solo a la compañía, no solo a las entidades de supervisión por falta de debida diligencia en la supervisión, sino también al auditor externo o revisor fiscal. Entonces ahí tenemos nosotros que empezar a revisar ese tema. De fe pública en Colombia, hablamos de la fe pública en la ley 43 del 90, y como pasa en todos nuestros países, pues el contador junto con el notario son los únicos que dan fe pública y por eso la gente tiene credibilidad en nosotros. Un tema de corrupción, y aquí quiero que lo entiendan, porque como sucedió en Colombia, donde nos gastamos 380.000 millones de pesos en una consulta anticorrupción, que en mi opinión muy personal no servía para nada, porque ya todas las normas que tenemos en materia de corrupción, primero, son muy buenas, están muy completas, como lo voy a demostrar, pero adicionalmente de que son buenas y están completas, el problema es que no hay voluntad política para aplicar esas leyes. Entonces, en Colombia, por ejemplo, ya en el Estatuto Anticorrupción, digo yo, mal llamado Estatuto Anticorrupción, porque esta fue una modificación a la ley penal, ya se hablaba de cuál era la vinculación o la responsabilidad de los revisores fiscales en el tema anticorrupción. Entonces ahí dice, velar para que no efectúen pagos o desembolsos o retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales, que se reflejen fidedignamente los ingresos y costos del contrato, colaborar con los funcionarios estatales en la información y las demás que señalen las disposiciones legales sobre la materia. Pero por si eso fuera poco, todos los países que me están escuchando, por pertenecer al sistema de Naciones Unidas, pues entonces están obligados a incorporar dentro de sus legislaciones, cosa que ya lo debieron hacer. Simplemente es corroborar qué es lo que pasa con ese tema. Con las naciones, la Convención de Naciones Unidas de Mérida contra la corrupción, pues se ratificó con la ley 970 la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Y en el sector privado,
porque por eso digo que la ley estaba muy bien hecha y ya está en cada uno de los países. Lo que único que ustedes tienen que hacer es ir a buscar dónde está en su ley, en su ordenamiento legal esto. Entonces, el sector privado le dice a esa convención que cada estado, en este caso Colombia o Venezuela o el país que sea, de conformidad con los principios fundamentales de derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrección y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado. Y además, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de estas medidas. Ahí me parece que es grave, porque además dice en ese literal F, velar para que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción. Entonces, no me dejen mentir, ya están sus legislaciones. Que no lo quieran cumplir o que no lo conozcan o que no sepan, pues eso es otra cosa. Pero en el caso colombiano ya está en la ley 970 del 2005. También tenemos la ley anticorrupción, fue una modificación, la ley 1474 del 2011, y también hablaron del revisor fiscal y le dijeron que no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal los actos de corrupción le puede conducir a meterse en un problema, y que no procederá al secreto profesional, es decir, perdimos el secreto profesional. Y en el caso de contrabando, y todos los países tienen contrabando, pues entonces ya se le agregó una adicional a los revisores fiscales donde le dijeron, por favor reporte a la unidad de inteligencia financiera de cada uno de los países, en este caso colombiano se llama la UIAF, las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D, numeral 2 del artículo 102 del decreto ley 663. ¿Cuál es el problema? Que nunca leímos nosotros qué decía esos literal D, numeral 2, artículo 102. Nosotros sí nos tomamos el trabajo de hacerlo y eso es el estatuto orgánico del sistema financiero. Y quiero ahí, porque eso estaba dentro de la ley anticontrabando y entonces la gente creyó que porque la obligación estaba dentro de la norma de ley anticontrabando, le estaban diciendo al revisor fiscal o auditor externo que informara a la UIAF, en el caso colombiano, pues esas operaciones sospechosas, él supone que son de contrabando, pero les voy a demostrar que no es de contrabando, es de todo. Dice, mecanismos de control. Para los efectos del numeral anterior, estas instituciones deberán adoptar mecanismos y reglas de conducta que deben observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios y reportar de forma inmediata cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios, que por su número, por las cantidades transadas o por las características, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas. Ahí por ningún lado dice contrabando. Por ningún lado dice soborno, por ningún lado dice LAFT, dice actividades delictivas. Entonces, aunque estaba en la ley anticontrabando, le está diciendo que usted todo lo que vea raro por actividades delictivas en cuanto a transacciones, actividades, por transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos, entonces usted tiene que reportar eso. Y adicionalmente, desde ese momento, y la ley es, si me devuelvo, de julio del 2015, lo que le decía es vaya a la unidad de información y análisis financiero y por favor se registra para que el día que usted descubra alguna cosa ya esté registrado como revisor fiscal. La pregunta para los revisores fiscales que me están escuchando en Colombia, si no se han registrado, están en mora de registrarse. Que la UIAD no les haya querido aplicar alguna multa por usted no haberse registrado, eso es otro problema. Pero según información de Confecámaras en Colombia, existen 28.800 compañías que están obligadas a tener revisor fiscal. La última información que yo tuve a mi disposición, escasamente llegaba a 5.000 revisores fiscales registrados en esta plataforma. Es decir, que hay 23.000 que ni siquiera están enterados, que ojalá hoy de los que me están escuchando, pues salgan inmediatamente de esta conferencia y vayan y se registren.
La Superintendencia Financiera la semana pasada acaba de lanzar lo que se llama el SARLAF 4.0. ¿Qué es SARLAF? Un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y ellos sí, sin ningún problema, de una vez le dijeron que el revisor fiscal debe reportar operaciones sospechosas a la UIAF en cumplimiento del numeral 10, y le dice que también se debe registrar en la plataforma de la UIAF del sistema CIREL. Entonces, dése cuenta que ellos ya se lo están diciendo. Si vamos a hablar un poquito de soborno, la gente creyó, al menos en Colombia, y en otros países también, que existe la ley, que la ley 1778 en el caso de Colombia, pues era nueva en este tema de soborno. Eso no es cierto. Ya lo mismo que en esa convención de Naciones Unidas, la convención de la OCDE, para combatir el cohecho de servicios públicos extranjeros, sin Colombia pertenecer a la OCDE, muchos de los países en América Latina se adhirieron a esta convención, y al adherirse, lo que le dice la OCDE: si usted se adhiere, váyase para su congreso, a su país, y hágame, por favor, incluir una ley que no le modifique ni una coma a esta convención. Eso sucedió con la ley en Colombia 1573 del 2012. Y aquí, ¿por qué quiero llamarles la atención? Y nuevamente les digo que no necesitamos más normas, porque dentro de la convención, cuando habla de la contabilidad, le dice que usted debe mantener libros y registros contables, divulgar estados financieros, usar normas de contabilidad y auditoría, prohibir la creación de cuentas no asentados en libros contables, llevar una doble contabilidad, transacciones identificadas de manera inadecuada, registro de gastos inexistentes, pasivos con identificación incorrecta, que pudieran dar lugar a una cuenta contingente para ocultar un pago ilegal. Entonces, dése cuenta que eso ya estaba dentro de nuestra legislación. A la mayoría de los países, lo único que tiene que hacer es ir a verificar cuándo y por medio de qué ley fue ratificada esta convención de la OCDE. En Colombia, adicionalmente, cuando entramos a pertenecer a la OCDE ya en forma total, pues nos obligaron a implementar una norma adicional que fue la ley 1778, y ahí nuevamente le recuerdan al revisor fiscal esta responsabilidad que tiene. Adicionalmente, en el caso colombiano, la Superintendencia de Sociedades, mediante esa resolución y esa circular externa para esos sectores económicos específicos, les dijo: si usted cumple con esos ingresos brutos, esos activos totales, esa planta de personal, por favor, usted tiene que implementar programas de ética empresarial. Dicho de otra manera, en nuestra opinión, y solo nos compromete a nosotros, debería establecer un sistema de administración de riesgo del soborno. Pero aquí lo que deberíamos tener es un sistema de administración de riesgo de soborno, de fraude, de corrupción, del AFT. Y eso no lo debe hacer porque la ley me obliga, sino porque yo quiero que ni el soborno, ni el fraude, ni el lavado de activos, ni la corrupción permee en mi actividad económica que desarrollo como negocio. Si vamos a hablar de lavado de activos y financiación del terrorismo, para el caso colombiano, pues casi todos los sectores de la economía están sujetos a vigilancia y control y deben implementar un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se efectúan en Colombia únicamente 3 superintendencias: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Subsidio Familiar. Para el caso de la Superintendencia de Sociedades, que tiene a su cargo la revisión, supervisión y control de todas las empresas del sector real, entendiendo como empresas del sector real aquellas que no pertenecen al sector financiero, pues también les digo: si usted pertenece al sector inmobiliario, explotación de minas y canteras, a servicios jurídicos, a servicios contables, a comercio de vehículos, a construcción de edificios, con esos montos en salarios mínimos, que ahí están los equivalentes, usted por favor tiene que implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y les dijo, si usted no pertenece a ninguno de estos sectores, pero sobrepasa 160.000 salarios mínimos legales vigentes, usted tiene que implementar un SARLAF. Pero adicionalmente, por allá en un parágrafo de la circular 005 del 2017, le dijo:
para aquellos que no cumplan con estas condiciones, debería hacerlo en forma voluntaria como una práctica de buen gobierno corporativo, cosa que nosotros sabemos que en todos los países latinos no lo vamos a hacer sino hasta que alguien nos obligue. Si hablamos del tema de gobierno corporativo en el caso colombiano, pues la ley 222 del 95, que ya les dije que el gobierno está pensando en modificar, habla de la responsabilidad de los administradores que responden por dolo o por culpa, que tienen un grado de culpa, y adicionalmente le dicen que debe obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Entonces, el problema es que solo hasta que la Superintendencia de Sociedades, con esa circular externa 100.005 del 2014, definió debida diligencia simple y definió debida diligencia avanzada, fue en el momento que empezamos a trabajar esos términos en nuestros procedimientos y políticas. Entonces, ya todo el mundo debería estar empezando a trabajar el tema de debida diligencia simple o debida diligencia avanzada, reforzada, mejorada o ampliada, como se conoce en otros países. También la ley 964 del 2005, el mercado público de valores, ya lo decía para esos emisores de valores, que los representantes legales deberían certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contenían vicios, imprecisiones o errores que impidieran conocer la verdadera situación patrimonial de las operaciones de esa entidad. Entonces, ahí hay que darles a ustedes otra noticia, es que cuando se emitió esta ley 964, se incluyó una nueva figura que se llama el contralor normativo. Para que me entiendan un poquito las personas que están en otro país, este contralor normativo es lo que más se parece a lo que en la cultura anglosajona se conoce como compliance officers. No lo confundan, por favor, con el oficial de cumplimiento para el tema del lavado de activos. Otro día pudiéramos hablar de la ISO 19600 y lo que significa la gestión de cumplimiento. Entonces, contralor normativo es lo que más se asemeja a la cultura anglosajona conocida como compliance officer, que no tiene nada que ver. Y esta norma quedó tan bien hecha que incluso le dicen aquí que las funciones de este contralor normativo se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al revisor fiscal y al auditor interno. Es decir, no hace lo mismo, ni al auditor externo ni al auditor interno. Y adicionalmente dejó un parágrafo que el gobierno en cualquier momento lo podrá utilizar, porque dice que para aquellas otras superintendencias pudiera establecer esa obligatoriedad de tener un contralor normativo. Entonces vamos a tener un auditor interno, un auditor externo. En el caso colombiano, revisor fiscal. Pudiéramos tener este contralor normativo y pudiéramos tener también el oficial de cumplimiento para el lavado de activos y un oficial de cumplimiento para el tema de soborno. En Colombia nosotros tenemos también en tema de control interno. ¿Y por qué hay que mencionar control interno? Porque es una de las formas en que nosotros controlamos fraude, corrupción, LAFT. Si nosotros vemos, en Colombia tenemos estas dos circulares de la Superintendencia Financiera que deberíamos revisar, al menos si estamos en Colombia, o verificar en su legislación en cada país cuál es la norma que habla sobre el tema de control interno. Y aquí me voy a detener un poco en algún tema, porque a veces la gente dice que nosotros no sabemos lo que estamos hablando y que por qué las normas extranjeras tienen un principio de extraterritorialidad, y lo voy a demostrar. Porque la última vez que hablé sobre este tema me decían que de pronto yo revisara mis documentos porque de pronto estaba hablando alguna imprecisión. De este tema llevamos trabajando más de 20 años, entonces sabemos que eso no fue así. Normas extranjeras, y me voy a detener en la ley americana, conocida como ley Sarbanes-Oxley. ¿Por qué se dio la ley Sarbanes-Oxley? Por la mala aplicación de las normas. Devolvámonos al año 2001. Estos son algunos de los escándalos en Estados Unidos. El más grande, el tema de Enron. Más grande no, de mayor reputación, el más grande fue WorldCom. Fue una de las bancarrotas más grandes en los Estados Unidos, y de ahí nació la ley de responsabilidad corporativa, que dicho sea de paso, cambió absolutamente todas las legislaciones de responsabilidad corporativa en el mundo. Al principio todo el mundo se burló de Estados Unidos, diciendo que lo que les había pasado, creyendo que eran perfectos, pero después todos los países se dieron cuenta que necesitaban cambiar todo el tema de gobierno corporativo.
La ley Sarbanes-Oxley se conoce, es por el nombre de ese representante, Paul Sarbanes, y por el senador Michael Osley, quienes fueron los creadores de esa ley, o los ponentes de esa ley. Entonces, por favor, cuando oigan hablar de la ley Sarbanes-Oxley, de la ley Sarbox o de la ley SOX, estamos hablando de lo mismo. Fue expedida y ahí está el presidente Bush firmando esa ley el 30 de julio del 2002. Y esa ley, a su vez, creó este órgano de supervisión de las firmas de auditoría que auditan estados financieros de entidades que cotizan en Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, importante porque, como les decía, cambió la independencia del auditor, la contabilidad corporativa, la protección del inversionista, aumentó las penas criminales y civiles y cambió todo el tema de control interno. Ahí hay un artículo que publicamos en su oportunidad para la revista Legis que se llamaba la ley Sarbanes-Oxley, un nuevo enfoque de control interno, porque definitivamente cambió todo el tema de control interno en el mundo y creó esta organización. Entonces ustedes dirán, pero ¿para qué la trae si a mí no me corresponde? Eso es una norma americana. Pues les voy a contradecir porque aunque sea una norma americana, al crear este organismo conocido como PKOB, y ahí está el link para que usted lo pueda ver, pues, por ejemplo, en el caso colombiano, cuando le preguntan a la Superintendencia Financiera, alguien le preguntó el 11 de diciembre del 2009, es decir, casi 7 o 8 años después de que apareció la ley, le preguntan por la ley Sarbanes-Oxley y le dice, es una ley americana y por ser una ley extranjera no forma parte del ordenamiento jurídico colombiano y no resulta de obligatorio cumplimiento en el país. Pues qué pena. Eso fue lo que dijo, mire, ahí está. Qué pena decirles a ustedes, si lo puede hacer con cualquier país, que si va a las firmas de auditoría colombianas registradas en PKOB, entonces les voy a contar una historia. El hecho de que en Colombia exista, voy a colocar un ejemplo simplemente ilustrativo. Cámbiele el nombre de la compañía, pero para que una que conozcan ustedes todos. Y lo voy a hacer precisamente con esa para que se den cuenta que no necesariamente es americano. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de Cemex, una empresa mexicana de cemento, voy a hablar de Bimbo, una empresa alimenticia de México. Entonces, dése cuenta que ni Cemex ni Bimbo son americanas. Cemex y Bimbo son mexicanas, cotizan en Bolsa de Valores de Nueva York y tienen una filial, una sucursal o una subsidiaria en Colombia. El auditor que audite Colombia de esas dos firmas está obligado también a hacer una auditoría con las normas que emite, las normas de auditoría que emite el PKOB. Y lo primero que le dice PKOB, si usted se mete con firmas subsidiarias, sucursales o cualquier otro tipo de alianza que tenga con esa firma que cotiza en Bolsa de Valores de Nueva York, lo primero que tiene que hacer es registrarse. Entonces ustedes van, están en cualquier país, vayan ahí está el link, les dejé el link, y en cambio de Colombia pongan aquí Panamá o pongan El Salvador o pongan lo que sea, y van a encontrar las firmas de auditoría colombianas registradas en PKOB o panameñas o salvadoreñas o peruanas, y entonces a ustedes ahí las ven, ahí aparecen 3, 6, 9, 11 compañías colombianas están registradas. Y adicionalmente, entonces le dicen, el PKOB, el día que yo esté revisando cómo hicieron ustedes esa auditoría, yo voy a ir a su país y voy a revisar cómo hicieron ustedes la tarea. Y entonces, cuando ustedes van a ver la tarea, ustedes se dan cuenta, también ahí mismo van y le dicen reportes de inspección de firmas y le anotan Colombia o el país que usted sea, y ahí encuentran cuándo vinieron a revisar los papeles de Deloitte, de KPMG, de todas estas firmas que están acá. Y adicionalmente usted, si quisiera, podía abrir, porque esto es público. Hay una parte que no es pública, pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta norma es extraterritorial en todos los países donde una compañía o su subsidiaria cotiza en Bolsa de Valores de Nueva York y que esté ejerciendo actividades en su país. Entonces, dése cuenta que tiene un tema de extraterritorialidad. La ley de prácticas corruptas en el extranjero, no me voy a detener mucho en esta, pero sucede exactamente lo mismo.
Les voy a colocar un caso, ahí están. Anunciábamos las multas más altas de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, y para el caso colombiano con el Departamento de Justicia, que es el que maneja el tema penal en Estados Unidos, y la Security and Exchange Commission, Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, que es el tema civil para el caso de multas. Se dan cuenta que ahí hay un caso donde se descubrió y se comprobó que hubo un caso de soborno en la compañía y que ese exfuncionario entonces le tocó pagar 8 años de cárcel por recibir soborno de Petro Tiger, ser juzgado aquí y en los Estados Unidos. Entonces, si vamos al tema de normas profesionales para el caso colombiano, pues ustedes saben que la ley 1314 estableció los estándares internacionales que han sido actualizados con estas normas de cada uno de los años. ¿Y por qué es importante traer a colación? Porque resulta que en Colombia nosotros, como les dije, no teníamos dentro de nuestra legislación la definición de fraude. Esta norma internacionales de auditoría y aseguramiento ya incluyó ese tema de fraude. Y ahí está, se lo voy a presentar. En ese decreto 302, cuando presentan las normas, entonces le habla de los requerimientos que debe tener el auditor, y esta que es la 240 habla sobre las responsabilidades del auditor relacionadas con fraude en una auditoría de estados financieros, es decir, la tarea que ustedes deberían hacer, verificar cuál es la responsabilidad de la administración, cuál es la responsabilidad del auditor, y se generan inmediatamente unas preocupaciones para nosotros. Adicionalmente tenemos los otros estándares internacionales como de IFRS, dentro de los cuales nosotros tendríamos que ver pues lo que significa en cada uno de los países esas normas y lo que significa la posibilidad a través de las normas que nos pudieran cometer fraude, como ya se ha sucedido en algunos casos y en algunos países. En estándares internacionales deberíamos ver qué significa ISO 31000 sobre gestión de riesgos. Deberíamos ver estos documentos de COSO sobre la gestión del riesgo empresarial, a los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, entre los cuales se incluye el famoso tema de la pandemia. Otro documento de COSO sobre la guía para la creación y protección de valor cuando estamos hablando de riesgos, y un documento de IFAC donde se ve el control interno desde una perspectiva de riesgo. Ahí les dejo los documentos. Si vamos a hablar de continuidad del negocio, pues tendríamos que ver en este tiempo de pandemia y antes sin tener pandemia lo que significaba el negocio en marcha. La norma de auditoría 570 habla sobre el tema de negocio en marcha y lo que usted debería hacer. En Colombia el informe de gestión dice que usted debe exponer en ese informe de gestión la evolución de los negocios, es decir, qué va a haber dentro de eso. Y para eso nada más démonos cuenta de lo que pasó con la auditoría de Avianca, cuando puso en duda la continuidad de la aerolínea, y lo que dijo, nos vamos a demorar 1 año en tener flujo de caja positivo el presidente de la compañía, y luego Avianca se acoge a la ley de bancarrota en Estados Unidos, que no solo es la única aerolínea, sino muchas aerolíneas se declararon en bancarrota, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Lo mismo que muchas compañías, y que para el caso colombiano, la Superintendencia de Sociedades ha emitido varios decretos. El último de esos decretos, la ley 772 del 3 de junio, donde hay unas medidas transitorias especiales en materia de insolvencia empresarial. Y ya que la Universidad Simón Bolívar estamos hablando de este tema de sostenibilidad empresarial, pues qué mejor de hablar de este tema de insolvencia empresarial en este momento. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros con el tema de negocio en marcha? Nosotros los auditores, pues realización de procedimientos de auditoría, que lo estamos haciendo en forma remota, un énfasis y unas limitaciones en el alcance. Deberíamos ya empezar a trabajar con el sistema de gestión de continuidad del negocio. Y vamos en esta última partecita, ya sé que estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejar pasar este tema de lo que más me interesa, que es el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque separo 2 responsabilidades. Primero, el rol y la responsabilidad en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo del contador público al ser contratado por una empresa o una persona natural. Y 2, la responsabilidad de las áreas de cumplimiento o de las áreas de control
al revisar y analizar estados financieros de una empresa, de una persona natural. Me voy a referir al primero. Es tan importante este tema que el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que emite los estándares a nivel mundial sobre el tema LAFT, dijo que era tan grave el tema de las vulnerabilidades de los servicios de contabilidad que necesitaban necesariamente considerar el enfoque basado en riesgo. Es decir, usted tiene que empezar, ya no es que la empresa que lo va a contratar a usted como auditor interno o externo lo investigue a usted, es que usted, antes de que lo contraten, usted debería investigar a esa compañía para saber dónde se está metiendo. Y otro es la responsabilidad de las áreas de cumplimiento al revisar y analizar estados financieros de una empresa o una persona natural. Entonces ahí lo que preguntamos es, ¿qué tipo de información pide usted y qué realmente hace con esa información? En aras del tiempo no me voy a detener en esto, pero un poco es, ¿para qué yo estoy revisando eso? Porque dentro de las 40 recomendaciones que tiene el GAFI, pues le está pidiendo a los países que con relación a abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores, pues usted debería tener un especial cuidado. Entonces, inmediatamente le dice que no solo debería revisar a los contadores, sino que debería extender ese requisito de reporte al resto de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo la auditoría. Y si vamos a hablar un poquito de fraude, que no me voy a detener mucho en este tema del fraude, pues tenemos que ver, por ejemplo, esta norma del Instituto Americano de Contadores, que fue la primera que habló sobre la consideración de fraude en una auditoría de estados financieros. Si nosotros estamos siendo supervisados por PKOB, pues debería verificar esta norma 2401, que también habla de consideraciones de fraude en una auditoría de estados financieros. Si soy auditor interno, debería ver las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, en especial la 2120, que habla sobre gestión de riesgos, y 2120A2, que habla sobre evaluar la posibilidad de ocurrencia de fraude. Por eso es que digo que nosotros no sabemos nada de fraude y tenemos que empezar a, en ese sentido. Por eso es que decimos que mientras los contadores, auditores internos y externos dicen que no les compete investigar fraudes, los empresarios no saben a quién recurrir para prevenir o detectarlos. Entonces un poco tenemos que empezar a trabajar con esos estados financieros, cómo nosotros estamos soportando esa información de estados financieros, qué análisis de los estados financieros nosotros debemos tener en cuenta, cuáles son los problemas en la contabilidad, cómo nosotros podemos hacer un análisis gráfico para evaluar la lógica de comportamiento de una empresa frente al sector económico al que pertenece, cuáles son las conexiones vitales cuando hago análisis de estados financieros entre el estado de resultados y el estado de situación financiera, qué me pregunto o qué debería considerar cuando leo un estado financiero. Adicionalmente, yo, por ejemplo, para el caso colombiano, debería verificar esos estados financieros y empezar a cruzarlos con la industria. ¿Qué quiere decir la industria? Pues, si es una ferretería, es con el grupo de ferreterías bajo una clasificación mundial SIU, verificar ese código de actividad y aquí me dan la información y yo debería conocer cuál es ese entorno del negocio, cómo se desarrolla el negocio, pero sobre todo cómo conozco el negocio. Entonces, eso me llega a la última parte y con esto terminamos. Y en nuestra opinión, ¿qué nos está faltando? Y es una opinión muy personal y digamos que en eso lo discutimos hace 2 años en una reunión que tuvimos en Washington con la Federación Internacional de Contadores en una mesa redonda que se hizo simultáneamente en París, Tokio y Washington, donde hablamos de por qué se siguen presentando casos de fraude, de lavado de activos, de soborno, de corrupción, de financiación del terrorismo, si se supone que las normas ya están, ya las conocemos, y la opinión o la conclusión a la que llegamos es la falta de escepticismo profesional. Entonces creo que nosotros no estamos ni siendo educados, ni siendo entrenados, ni estamos reforzando ni monitoreando toda nuestra actividad profesional para verdaderamente tener escepticismo profesional. Entonces, nosotros creo que debemos empezar a trabajar eso.
Es un cuestionamiento que nos hacemos también en las universidades. Nosotros tenemos que empezar a cuestionar, sobre todo en este momento, donde nos... que mi primera norma de auditoría es: yo confío en Dios y lo demás lo audito, y que debo mejorar mi grado de escepticismo, y que el peor riesgo es creer que usted tiene todo bajo control, porque usted puede tener sistemas, políticas, procedimientos, manuales, pero la pregunta que se está haciendo todo el mundo es si realmente eso funciona. Por eso nuestra recomendación es: pregunta, escuche, verifique, analice, decida, y nuevamente pregunte, escuche, verifique, analice y decida. Unas conclusiones: conozca tipologías de delitos económicos y financieros, mejore sus competencias en materia de investigación de fraude, LAFT, corrupción, soborno, integre a su equipo a contadores, auditores y otros profesionales con experiencia en investigación financiera forense, mejore su grado de escepticismo, conozca la industria a la que pertenecen sus contrapartes, efectúe monitoreo y seguimiento a los estados financieros de su contraparte, y en este momento de pandemia, verifique aún más la actividad de su contraparte. Nada más tendría que decirles. Le dejo la palabra a Diana para podamos tener una partecita de preguntas. Sé que me pasé un poquito del tiempo, pero era importante que nosotros pudiéramos ver y analizar todas estas roles y responsabilidades que podemos tener en esa situación particular, no solo los contadores, los auditores internos y externos, sino en general toda la profesión. Y esto, por lo que les digo, en el tema de escepticismo, y como se los pude demostrar, aplica para otras profesiones. Muchísimas gracias por estos conocimientos que nos has compartido. Y bueno, la idea es que vamos a contestar dos preguntas para si hay preguntas que quieran hacer, ya la pueden hacer aquí en este chat del Zoom o en el Instagram, como les comentaba, de @sostenibilidad empresarial, donde nos interesa que pues nos sigan para que estén informados de toda la información que publicamos sobre actualizaciones de conocimiento, sobre convocatorias, sobre cursos gratuitos, en fin. La idea es que pues que conozcan este Instagram, que es el Instagram oficial de Sostenibilidad Empresarial, que es el área de educación continua de la Universidad Simón Bolívar, que trabaja de la mano con el sector empresarial. Vamos a dar unos segundos y ya voy revisando que tengamos preguntas acá. Acá hay una pregunta y es, para empresas, ¿para qué empresas o de qué tamaño se aplica un contralor normativo? Digamos que en Colombia, pero aquí quiero hacer la claridad, y muy buena la pregunta. En Colombia lo que se dijo es que únicamente aplicaba para emisores de valores y comisionistas de bolsa. ¿Quiénes son los emisores de valores? Pues los que cotizan en Bolsa de Valores de Bogotá. Entonces, ellos están obligados a tener un contralor normativo, como yo le decía, un compliance officer en otras legislaciones. En otros países sí existen unas personas como compliance officer con la cultura anglosajona y lo tienen más ahí incluido en sus legislaciones, porque hacen que esa obligación bien particular pues se presente, sobre todo en estos momentos de escándalos, fraudes contables y corporativos. En mi opinión muy personal, aunque se dejó el parágrafo, recuerden que esa ley en Colombia data de 2005, llevamos 2020 y no la han utilizado. Entonces, en mi opinión muy personal, no solo para esa ley de contralor normativo, sino para el tema de lavado de activos y en el tema de soborno, y esa opinión solo me compromete a mí. Yo creo que el gobierno colombiano ha desperdiciado eso, porque cuando usted sectores mía o coloca ciertos tipos de empresas por tamaño de ingresos, pues prácticamente lo que está diciendo es solo en estos sectores económicos o solo en estas compañías cuyos ingresos sean mayores a estos y a estos, pues es donde se produce fraude, corrupción, soborno, LAFT. Y ustedes y yo sabemos que todos los días se presentan todo este tipo de fraude, de soborno, de corrupción, de LAFT, en todo tipo de compañías, sin importar el tema de ingresos. Yo no he visto ninguna que diga
no, es que porque estaba por debajo del radar, entonces a mí no me pasó nada, no, en todas las empresas. Entonces yo creo que no solo en este país, sino en muchos países, cuando establecen estos rangos o estos sectores, pues entonces dicen que ahí están tratando de salvar patria porque lo están generando. Cuando yo hice la pregunta, por ejemplo, cuando salió la ley de soborno transnacional en Colombia, lo que me contestó el gobierno es que de acuerdo con un estudio de la OCDE, se decían que esos eran los sectores económicos más proclives al tema de soborno transnacional. Ustedes me dejen mentir, hay otros sectores de la economía que también pueden verse inmersos en ese tema de soborno específicamente o de cualquier otro delito. Muchísimas gracias. Bueno, están llegando unas preguntas en el chat de @sostenibilidad. Se las vamos a contestar por el interno, pues, por el tiempo. Sin embargo, para poder aclarar muchas más inquietudes, hemos diseñado de la mano con el experto este curso, este seminario, que se llama Revisor Fiscal y su responsabilidad frente a los delitos económicos y financieros. Me encantaría, doctor René, que les contara a los asistentes de qué trata esta formación, este seminario, qué van a encontrar ahí, cuál es ese valor agregado que ellos van a encontrar en esta formación. Bueno, un poco nace de la experiencia de más de 25 años trabajando estos temas, por 25 en América, donde al principio cuando nosotros contábamos esta historia, la gente creía que no le podía pasar. Yo me acuerdo que después de que hicimos ese trabajo en las cárceles en Colombia, me fui a otros países, particularmente en Venezuela, donde estuve viviendo un tiempo, en México otro tiempo, y cuando contábamos esta historia decían, pues, ¿será que eso solo le pasa a los colombianos? ¿O será que de pronto más delincuentes somos los colombianos que las otras personas? Y el tiempo nos ha dado la razón porque hoy en día encontramos contadores y auditores presos, privados de la libertad en casi todos los países de Latinoamérica. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que empezar a revisar ese tema. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a tomarnos más tiempo de lo que hemos visto hoy, pero vamos a dedicar una parte especial a verificar estados financieros. ¿Qué es lo que ustedes desde una perspectiva de riesgo de fraude, de corrupción, de soborno, de la AFT, tendría que revisar en unos estados financieros? Es algo que no nos lo enseñan en la universidad, solo lo aprende uno o por el tema nuestro que está en la investigación o cuando usted se ve involucrado en un tema legal con este aspecto. Si ya, digamos, investigar un delito normal es un problema para encontrar la evidencia y poder llevarlo ante una corte judicial, imagínense lo que significará encontrar la prueba, encontrar la evidencia en un tema de delitos económicos y financieros. Eso es bastante complicado porque básicamente si no se respeta el debido proceso, si no se hace una debida cadena de custodia, entonces vamos, cuando llevemos ese tema, ese caso a una corte judicial, el caso se va a caer por esa falta de conocimiento de la debida diligencia y del debido cuidado profesional. Entonces, vamos a ver todo esto, va a ser muy interesante, lo vamos a hacer sobre casos, que es donde la gente aprende. Y yo creo que a todos nos queda como tarea, si no podemos tomar ese curso, sí empezar a investigar. En el caso de normas, vamos a ver normativa, como ya les mostré, mucha normativa colombiana, pero también si hay participantes de otros países, trataremos de mirar esos otros países porque sabemos de las debilidades que tenemos en la profesión contable y lo ratificábamos con algo que hicimos un trabajo muy importante por allá en el 2010 con la Asociación Interamericana de Contabilidad, donde empezamos a llevar este tipo de conferencias a todos los países para tratar de ilustrar a toda la profesión contable de los riesgos a los que estaba expuestos. Qué pena vender nuestro producto así, pero digamos, si usted no tiene una debida diligencia acerca del trabajo que está desarrollando, pues la consecuencia, si fuera solo dinero, ustedes y yo
pues aunque sea, hacemos una rifa y conseguimos el dinero. El problema es que aquí este es un tema penal y usted pudiera irse a la cárcel. Entonces yo creo que lo primero que debemos es agradecer que no nos haya pasado hasta ahora nada en nuestro ejercicio profesional, pero de aquí en adelante tener más escepticismo para empezar a trabajar mejor y a ejercer una debida diligencia mejorada, reforzada o ampliada. Muchísimas gracias por ampliar pues la información del post del seminario. Realmente pues este es un espacio pues que aprovechamos para que nos queda mucha información por saber, nos quedan muchas inquietudes, muchas dudas, y para eso pues desarrollamos unos cursos, ya sean seminarios, talleres, diplomados, para poder ampliar toda esa información que hace falta. La idea es que este curso inicia en el mes de octubre, ya les confirmo la fecha exacta de inicio, ya les voy a confirmar. Inicia en el mes de octubre. A las personas que se inscribieron por el link, les va a llegar pues esta información detallada pues del curso. Para las que estén interesadas, los vamos a contactar. Sin embargo, la idea es que nos puedan escribir, lo pueden hacer por el interno, por el Instagram de @sostenibilidad empresarial, o lo pueden hacer a nuestro teléfono institucional, que ya se los voy a dar para que lo tengan ahí, y es 317-640-3960. Para todas las personas que están interesadas, los podemos estar contactando. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la asistencia. Los esperamos la próxima semana. Si tienen temas, recuerden que todos los miércoles a las 11 a.m. estamos conectados acá con un tema pues, de interés. Pueden consultar en el Instagram la agenda del mes. Para la próxima semana tendremos turismo náutico, un segmento económico con alta proyección y rentabilidad. Los esperamos entonces. Si el tema es de su interés, igual lo pueden compartir a quien ustedes consideren que puede servirles. Muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Muchísimas gracias, doctor René, por estar aquí en el Centro de Educación Continua de la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias, y a los que participaron, muy amables y un feliz día. Gracias.